Proyecto final, propiedades y contaminación del suelo por Pilar Fernanda Alfonso Rodríguez. De acuerdo a la situación, problema planteada y al diagnóstico del problema se logró determinar las características morfológicas y de acuerdo al orden taxonómico y la clase textural del suelo problema. Entonces son suelos de clase textural arcillosa y de orden taxonómico oxisol, los cuales poseen las siguientes características. Son de colores rojo y amarillo, son suelos muy ácidos y esto da tendencia para que sean infértiles. Son suelos desarrollados muy superficialmente, no tienen horizontes profundos ni bien definidos. Son suelos con altos contenidos de óxido de hierro. Son suelos con baja retención de humedad y baja capacidad de drenaje y baja capacidad de materia o cantidad de materia orgánica. Son suelos que por todas esas condiciones de acidez tienden a ser susceptibles a la erosión. Son suelos que en cierta medida y bien manejados son aptos para el pastoreo y son suelos que tienden al encostramiento. De acuerdo a la clasificación textural, se hizo una caracterización además de los hidrocarburos totales de petróleo. Estos son compuestos químicos derivados del petróleo, los cuales tienen ciertas características y cierta clasificación. Entonces ellos se clasifican en saturados, en insaturados, aromáticos y monoaromáticos. El mayor componente o elemento, perdón, que posee los hidrocarburos totales de petróleo es el carbono el carbono con una presencia de hasta 87% del total y luego le sigue hidrógeno con un 14% del total. Eso en cuanto al diagnóstico del problema. En la formulación de la hipótesis se logró determinar que hay lesiones y daños ocasionados a flora, recursos flora, fauna y agua. A flora produce un bloqueo en procesos claves como la fotosíntesis debido al recubrimiento que se da a la morfología de la planta del petróleo y en cuanto al recurso agua, debido a que hay una sobreutilización de ese recurso para la obtención del petróleo, eh, además de los derrames, y debido a la tendencia del suelo a ser arcilloso, no son esos derrames, no tienden a movilizarse a horizontes más profundos, sino que tienden a escurrirse llegando a cuerpos de agua, produciendo dos fenómenos como la eutrofización y la sedimentación. Esto generando un desequilibrio o una ecotoxicación, como se llamó en algún momento, ya que las plantas empiezan a crecer desmedidamente, finalmente recubriendo el cuerpo de agua y pues em, llevándolo a la extinción. En cuanto a la fauna, está asociado un poco a las exploraciones de sísmica, en donde esos sonidos que emiten esas exploraciones repercuten en los sonidos que emiten las especies marinas, sobre todo los cetáceos, para su comunicación. Entonces hay un impacto también fuerte sobre esos ecosistemas marinos y pues sobre esa fauna marina. Mm, bueno, eso en cuanto a la formulación de la hipótesis. En cuanto a a las propuestas de solución al problema de contaminación, entonces se analizó la biorremediación, este siendo un proceso biológico, un mecanismo biológico en donde se hacen uso de bacterias, protozoos, plantas, hongos de la zona afectada o en algunas ocasiones se introducen unas especies en donde ellas lo que básicamente hacen es volver esos compuestos o esas sustancias contaminantes, sustancias menos contaminantes o convertirlas en nutrimentos. Entonces, para este caso se trabajó en la fitorremediación, es un mecanismo que ante eventos de derrames de sustancias contaminantes se hace uso de las plantas. Entonces, hay en donde las plantas ejercen un cierto proceso en la remoción
O sea, remueven el contaminante, lo estabilizan, lo concentran y luego destruyen este contaminante. Entonces, este proceso se da a través de los siguientes mecanismos. La rizodegradación básicamente es que las raíces conjunto con las bacterias empiecen a degradar el contaminante. Luego la fitoextracción comprende la inclusión de ese contaminante dentro de la planta. La fitoestabilización quiere decir que no se puede, la planta la mantiene dentro de su morfología, no la libera a la atmósfera, pero tampoco la libera al suelo nuevamente. Esa fitoestabilización conlleva una fitodegradación en donde la planta vuelve esa sustancia contaminante un nutrimento. Y luego esa fitovolatización implica que ese nutrimento luego va a ser liberado a la atmósfera de una manera pues no contaminada. Bueno, entonces en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, dado el caso planteado, se recomienda mucha atención de las entidades ambientales de la zona y junto con las alcaldías municipales en la revisión de esa normatividad y pues la respectiva retribución tanto a las comunidades como a los ecosistemas de esos derrames. Entonces, debe haber una solución que en cierta forma mitigue ese impacto causado. Es clave que la comunidad perciba beneficios por el impacto social que ocasiona la extracción de esos hidrocarburos. Igual de importante la retribución positiva a los ecosistemas que de una u otra forma reciben esos impactos fuertes de esa extracción de esos hidrocarburos. Entonces, un poco lo que se quiere es motivar a que hayan incentivos para la creación de áreas protegidas, áreas naturales protegidas a diferentes niveles. Entonces tenemos reservas de la sociedad civil, que es una figura privada, pero que en cierta forma aportaría bastante, reservas forestales protectoras y áreas y un nivel un poco más nacional, parques nacionales naturales. Entonces, y a modo de conclusión, se logró identificar el tipo de suelo de acuerdo a la taxonomía, a su textura, en donde hay información que en cierta medida sirve para darle un manejo adecuado, en este caso de derrame, y también haciendo un poco o conociendo un poco la composición de esos hidrocarburos, eh, lo cual permite que ese mecanismo de biorremediación que se usó en este caso sea muy efectivo.